Señor les bendiga, hermanos. Es un gran privilegio el poder saludarlos una vez más, esperando de que todos ustedes estén bien y sin duda que la bendición de Dios está con cada uno de ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, de su núcleo familiar. Quiero que reflexionemos en la palabra de Dios unos instantes y vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 12. Tomamos el verso 12 y el verso 13 del Evangelio de Lucas, capítulo 5. La palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El verso 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Recuerdo, hermanos, que hace aproximadamente unos 14 años atrás andábamos por el área de Jocotán haciendo una invasión evangelística cuando todavía pertenecíamos al territorio central. Y en una de las aldeas muy escondidas de allí de Jocotán, Chiquimula, andábamos evangelizando y recuerdo que entré a una casa en un estado económico precario y queriendo congraciarme con la señora y para poder tener una plataforma como darle el mensaje de Jesucristo. Le digo, gracias a Dios que ustedes, por lo menos, le dije, tienen una casita y tienen su frijol y su maíz. Y la respuesta de la señora fue la siguiente. Me dijo: si Dios nos dejó en este mundo, Él tiene que ver cómo hace para mantenernos. Y me dejó un poco atónito su respuesta, porque yo esperaba una actitud sencilla, una actitud humilde que debemos de tener todos, independientemente el credo que nosotros profesamos, una actitud sencilla. Pero encontré lo contrario, y es precisamente el tema que yo quiero abordar con ustedes en esta reflexión por los siguientes minutos, y es la actitud perfecta. Hay algo, hermanos amados y amigos, que no debemos de perder de vista, que la actitud refleja el conocimiento que tú y yo tenemos acerca de Dios, la actitud que nosotros tengamos. Cuando hablamos de actitud, estamos hablando de la manera de estar alguien dispuesto o de comportarse u obrar. Hablamos también de una postura del cuerpo que refleja un estado de ánimo. La actitud perfecta. Cuando nosotros estamos en situaciones de bonanza, nos vemos tentados a tener un comportamiento, una actitud correcta. Máxime si alguien nos regala algo, ¿no? Nosotros rebosamos de alegría, queremos abrazar, besar a la persona. Cuando Dios responde una petición, cuando Dios concede las peticiones de nuestro corazón, nos vemos tentados, amados míos, a poder tener una actitud de agradecimiento. Quisiéramos tener a Dios frente a nosotros de manera física para poder abrazarlo. Nosotros nos arrodillamos, nos postramos, saltamos, le tiramos besos a Dios hacia el cielo, porque nos concedió algo que nosotros le estábamos pidiendo. Pero la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué sucedería o qué sucede cuando es todo lo contrario? Cuando le pedimos algo y Él guarda silencio, cuando nosotros esperamos de Dios un sí y Él nos da un no.
Cuando nosotros durante largos meses o años hemos venido pidiéndole a Dios referente a una necesidad y lejos de responder, hermanos, antes bien Él guarda silencio. La actitud ya no es la misma. ¿Debería de variar la actitud? Por supuesto que no debería de variar, porque cuando Dios nos da un no por respuesta, cuando Dios guarda silencio en lugar de hablar como tal nosotros esperamos, Él siempre sabe por qué guarda silencio y sabe perfectamente por qué nos da un no en vez de un sí por respuesta. Recalco nuevamente, nuestra actitud refleja el conocimiento que tenemos acerca de Dios. Nuestro trabajo es conocer al Dios de la Biblia, no al Dios subjetivo en el cual creen las grandes masas, no el Dios de la falacia, no el Dios de la mitología. El Dios de la Biblia es al cual nosotros estamos llamados a conocer, porque de acuerdo al conocimiento que tú y yo tengamos acerca de Dios, acorde a eso va a ser nuestra actitud. Una actitud perfecta es el tema de esta reflexión. A continuación, yo quiero dirigir mi atención junto a ustedes que están en sus hogares guardaditos a las actitudes de dos personajes que aparecen en escena de los versos que hemos tomado, del capítulo 5 del Evangelio de Lucas, verso 12 y verso 13. El primer personaje que aparece en escena y del cual quiero que dirijamos hacia allá nuestra atención, hacia sus actitudes, que son de gran importancia, máxime en el tiempo que estamos viviendo y la adversidad que a nivel global nosotros estamos viviendo. El primer personaje es un leproso. Tú y yo que hemos leído el Antiguo Testamento, nos hemos dado cuenta, para ser más específicos, en el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, nos damos cuenta que esa era una enfermedad que era catalogada por la ley ceremonial como algo inmundo, algo impuro. La enfermedad de la lepra se catalogaba por ser una mancha en la piel, independientemente en qué parte del cuerpo. Una mancha blanca en la piel. Se catalogaba como impura una mancha blanca en la piel cuando esta área de la piel que se ponía blanca empezaba a hundirse o a enjutarse comparado con el resto de la piel. Número 2, cuando el vello de la piel se ponía blanco. Entonces, la ley demandaba de que cuando había en el pueblo una persona con ese problema, debía de presentarse con el sacerdote. Y según la Biblia, ahí en Levítico, el sacerdote tenía que revisar el área donde se encontraba la mancha. Entonces, cuando el sacerdote se percataba de que era lepra, entonces el sacerdote lo aislaba por 7 días. No voy a ahondar mucho en ese asunto por cuestiones de tiempo, pero sí me interesa que nosotros comprendamos eso. La lepra era una abominación para el pueblo de Israel según la ley ceremonial. Era aislado por 7 días. A los 7 días el leproso tenía que regresar. Y el sacerdote lo tenía que revisar nuevamente. Cuando revisaba la piel y se notaba que ya estaba como rojiza, era porque ya la lepra iba siendo disipada. Entonces lo aislaba por 7 días más. Cuando ya cumplía la segunda fase de 7 días, regresaba con el sacerdote nuevamente y el sacerdote lo revisaba. Y si la piel
lejos de empeorar, antes mejoraba. Y ya el vello ya no estaba blanco, sino que ya había recuperado su color natural. Entonces le delineaba ciertos sacrificios que debía de hacer. En algunos casos tenía que presentar 2 avecillas o 2 aves. Y tenía que presentar después, en el 8º día, tenía que presentar 2 corderos y una corderita. Este hombre, cuando se vio que estaba enfermo de lepra, la Biblia no dice cuánto tiempo tenía él de estar enfermo. Lo cierto es de que dice que cuando vio que Jesús iba pasando por aquella ciudad, vino a él. Me llama la atención que él no recurrió en ese instante. Puede ser que antes sí, pero en ese instante no recurrió a un sacerdote, sino que recurrió a Jesús. Él recurrió a la persona correcta, porque si él va con un sacerdote nombrado por los judíos, lo iba a aislar por 7 días. Y dependiendo si iba mejorando, si iba progresando su salud, entonces pueda que lo iba a aislar por 14 o por 21 días, o lo iba a aislar completamente del pueblo. Pero él no recurre a un sacerdote, él recurre a Jesús de Nazaret. Y ahí vemos en este hombre una actitud perfecta, o sea, la actitud correcta. ¿Cómo es de que vemos desglosada la actitud correcta o perfecta de este hombre leproso? En primer lugar, recurrió a la persona correcta. En segundo lugar, este hombre tomó la actitud perfecta porque se humilló. Tomemos en cuenta de que la parte B del verso 12 me asombra la actitud con que este hombre leproso se acerca a Jesús. Y dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Eso muy rara vez lo vemos ahora. Ahí entonces la importancia del por qué la actitud perfecta. Porque ahora lo que vemos, lo que solemos ver son actitudes de arrogancia. Actitudes que ven en Dios como que si Dios tuviera la obligación de escuchar. En segundo lugar, como si Dios tuviera la obligación de hacer lo que el ser humano le está diciendo. Por eso dije al inicio que no teníamos que perder de vista que nuestra actitud refleja el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios. ¿Has escuchado? ¿Has visto personas que lejos de humillarse, antes bien lo que hacen es tener una actitud arrogante, altanera, que dicen, yo decreto que Dios te sana. Yo decreto de que Dios te va a prosperar. Yo decreto que Dios te va a proteger y va a bendecir a tu familia. Eso es lo que solemos ver ahora, lamentablemente. No vemos la actitud perfecta del leproso. No la vemos. Vemos una actitud arrogante. Si tan solo el ser humano, esta clase de gente que suele decretar, que suele declarar, como dicen algunas extensiones del pentecostalismo, si tan solo consultaran la Real Academia Española se darían cuenta del grave error que están cometiendo. Porque desde la perspectiva de la Real Academia Española, cuando estas personas hablan de decretar, están hablando de decidir u ordenar algo. ¿Te das cuenta la diferencia? La Biblia dice de que este hombre no llegó arrogantemente y le dijo a Jesús, yo decreto que tú me sanes de la lepra ahora. En ningún momento lo hizo. Imagínate cómo hubiera reaccionado Jesús si este cuate le sale ahí con aquello, yo decreto que tú me sanes, que me limpies ahora. No podemos ni imaginar la actitud de Jesús ante tanta arrogancia de parte de este ser humano, pero gracias a Dios él no reaccionó así. Pero ahora vemos a mucha gente reaccionar de manera prepotente.
de manera arrogante. Y este mal, amados míos, desata otro mal. Porque esta gente, por el vago concepto que tienen del Dios de la Biblia, ellos salen por los diferentes medios de comunicación y encuentran detrás o del otro lado de la radio, del internet, del televisor, encuentran a personas igual que ellos, que tienen un vago concepto de lo que es Dios. Y esto se hace una cadena, de tal manera que esta gente se multiplica a pasos agigantados. Y ya aparecen todos diciendo: yo decreto, yo declaro. La Real Academia Española define ese término decretar como decidir u ordenar algo. Dicho de otra manera, si este enfermo de lepra hubiera venido con Jesús y le hubiera dicho: yo decreto que tú me sanes, según la Real Academia Española, lo que este hombre le estaría diciendo es: yo te ordeno que me sanes ahora. Uy, hermano, qué peligroso eso. Es peligroso. Por eso es de que nosotros necesitamos conocer inteligentemente al Dios de la Biblia. A Él no se le puede ordenar. A Él no se le puede obligar. Me fascina la actitud perfecta, la actitud humilde con la que este hombre se acerca y dice que él se postró con rostro en tierra y le rogó. Él le estaba suplicando. Él sabía perfectamente quién era el que estaba frente a él. Este hombre viene y le dice, este hombre viene y se postra ante Jesús y le ruega. En ningún momento le declara. Bíblicamente nosotros no encontramos una sola base que nos lleve a declarar o a decretar. Cuando se usa ese término, declarar es aseverar o exponer una cosa públicamente. En lugar de encontrar una palabra decretar que podamos usar nosotros los cristianos, en lugar de eso nosotros encontramos, como hemos venido escuchando en más de alguna persona que predica la palabra, en lugar de decretar, encontramos, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice: si se humillare mi pueblo. Encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios o de Jehová, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta la diferencia? No hay un solo texto de esos 31.102 versos que tenemos nosotros en nuestro canon. No hay uno solo que pueda reforzar o avalar el que un cristiano ande decretándole, que le ande ordenando a Dios lo que Dios debe de hacerle o lo que Dios quiere o lo que Él quiere que Dios le haga. No lo encontramos. Tampoco encontramos un solo texto que avale que nosotros podemos declarar, o sea, aseverar o exponer una cosa públicamente. Al contrario, Jesús, cuando estaba en el Sermón del Monte y enseñó, dándonos el prospecto de la oración, cómo debíamos orar, en el capítulo 6, verso 6, para ser exactos, Jesús dice: ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve y oye en lo secreto te recompensará en público. Muy contrario al término declarar. Este hombre llega con una actitud de humillación. Y es esa actitud perfecta que nosotros debemos de tener. Cuando hablamos de la actitud de humillación que este hombre leproso llevaba, él estaba consciente que él, lejos de merecer una sanidad de Jesús, lejos de merecer la atención de Jesús, él
llega humillado porque él sabía que no merecía nada de parte de Jesús, que él no merecía nada de parte del Dios hecho carne. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener, tú y yo. Cuando nosotros nos acercamos a hablar con Él, no importa qué tan apretada esté la situación, no importa qué tan alarmados nosotros estemos y en qué estado de precariedad, nunca debemos de olvidar quién es Dios. Y si no sabemos quién es el Dios de la Biblia, en buena hora, querido hermano y amigo, empecemos a conocer al Dios de la Biblia. Necesitamos urgentemente conocer al Dios de la Biblia para tener una actitud correcta ante Él, no una actitud arrogante. Necesitamos nosotros humillarnos ante Dios, reconocer que sin Él nosotros no somos nada, no somos nadie, mucho menos no nos demos la oportunidad, amados míos, de creernos autosuficientes, de creernos con la competencia de ordenarle a Él. Debemos de humillarnos. Somos creación de Dios, es cierto. Cuando ya Jesucristo reina en nuestro interior, nosotros somos hijos de Dios, es muy cierto. Pero aunque seamos hijos de Dios y la Biblia dice que somos coherederos con Cristo, aún así, nosotros no tenemos el derecho de ordenarle nada a Dios. Porque si a Él le place, nos consume a la nada. Y nadie ni nada podría interponerse. Eso lo debemos de tener nosotros muy claro. En tercer lugar, tomó una actitud perfecta porque reconoció la soberanía de Jesús. En la parte C del verso 12, estamos ubicados en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él está reconociendo la soberanía del Dios hecho carne, de Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo, yo vengo como una persona indigna ante ti. Porque era un hombre indigno. Él no tenía por qué estar dentro de la sociedad. Él tenía que estar fuera del pueblo. Y él, en otras palabras, le está diciendo, yo no soy digno de estar frente a ti. Me he atrevido al venir acá. Y yo tengo una necesidad. Yo necesito ser limpio. Jesús definitivamente sabía cuánto tiempo llevaba este hombre enfermo. Y este hombre, en otras palabras, le está diciendo, aunque yo no soy digno de estar frente a ti, hay una necesidad que me obligó a venir a ti. Hay algo que no he podido hallar en otro lado. Y es la sanidad de mi cuerpo. Una enfermedad incurable. Pero a pesar de todo lo que me acongoja, de todo lo que me aqueja, y no me ha dejado vivir dentro de la sociedad, porque he tenido que vivir, qué sé yo, meses, años fuera de la sociedad, y ahora he venido a ti para poder romper el protocolo religioso, porque yo necesito ser sano. Pero Él respeta y reconoce la soberanía de Jesús cuando Él expresa la frase, si quieres. Qué bella actitud. Actitud perfecta. A pesar de todo le dice, si quieres. Él no le dice, te ordeno. No lo dice, yo lo declaro. Yo lo decreto. Eso es antibíblico, amado hermano. Es antibíblico. Usted escucha un predicador de esa índole, por favor. Respete su vida espiritual. Respete lo que usted cree y apague eso, por favor.
No es bíblico. Este hombre le dice, si quieres. Y después de decirle si quieres, con la frase que le dice, puedes limpiarme, él está reconociendo que Jesús, el hombre que está frente a él tiene el poder para sanarlo. Porque le dice, puedes sanarme. Pero él sabe divorciar muy bien su necesidad de la convicción que tenía de que Jesús era soberano. Si quería, podía sanarlo, aunque tenía el poder para hacerlo. Este hombre no llegó ahí a la aventura. No llegó ahí bateando al aire, como dice Pablo. Este hombre llegó ahí seguro que Jesús tenía el poder para hacerlo. Él ha de haber imaginado, si este hombre pudo sanar a la mujer del flujo de sangre, aquella mujer con la joroba hacía 18 años sobre su espalda, si pudo sanar en un día de reposo al hombre paralítico que hacía 38 años junto al estanque de Betesda enfermo, año con año llegaba allí, entonces también puede sanarme a mí, aunque es una enfermedad que la ley dice que tengo que vivir fuera de la comunidad, pero yo vengo aquí. Si pudo sanarlos a ellos, puede sanarme a mí. Todo es cuestión que Él esté dispuesto a hacerlo. Y ese es el detalle, el dato perfecto que mucha gente olvida hoy por hoy. Que Dios es el creador del mundo y de todo lo que en Él existe, es cierto. Que somos creador de Él y Él es el dueño de nuestra vida, cierto. Pero Él no está obligado a mantenernos, a sostenernos, como dijo la señora en aquel entonces. Él no está obligado a sanarnos, amado mío. Él no está obligado a poder erradicar el COVID-19. Él no tiene obligación de nada. Y eso es lo que mucha gente no ha perdido de vista. A pesar del dolor que estamos viendo que ha embargado a todo el mundo, a pesar de todas las restricciones que se nos han colocado, aún así logramos ver actitudes arrogantes. ¿Cómo es posible que el ser humano en su peor momento, lejos de tomar una actitud humilde, sigue siendo arrogante? Nosotros tenemos la capacidad de raciocinar, tenemos uso de razón. ¿Por qué? ¿En qué momento el ser humano ha llegado a creer que podemos ver a Dios como que es igual que nosotros? Él no es igual que nosotros, Él es superior. Él no es un Dios más, es el único Dios que existe. Es el único Dios que existe y si Él quiere puede consumirnos a la nada. Y no hay forma en que tú pongas un abogado para poder demandarlo a Él. No hay forma en que tú vayas a quejarte con el diablo para que vaya a ver qué puede hacer abogando por ti. No. Porque Dios puede destruirlo todo si así le place. No perdamos de vista que Dios es soberano. Aprendamos de este hombre. Este hombre se acerca con toda su necesidad, pero él estaba consciente, Jesús es soberano. Y si Él sanó al ciego Bartimeo, y si Él no quiere sanarme a mí, pues Él es soberano. Pero Él sabía que tenía el poder para hacerlo. Y es lo que es el conocimiento que a nosotros nos hace falta. Tú te acercas a pedirle algo a Dios, muy bien, hazlo. Pero debes de ir consciente que Él es libre, es soberano. Si quiere, puede concederte la petición de tu corazón. Y si Él no quiere, tampoco lo hará. No puedes obligarlo. Necesitamos tener una actitud perfecta. Todos clamamos. Hasta la gente que no es cristiana está clamando hoy en día para que Dios venga y erradique el COVID-19, no solo de Santa Catarina, no solo de Guatemala, sino a nivel mundial. Pero si Él quiere, lo va a hacer. Y Él va a ser nuestro Dios, erradique el COVID-19 o no, tiene que ser nuestro Dios. Porque si con Él padecemos situaciones que
aglomeran todas nuestras emociones y necesidades. Imagínate sin Él. Necesitamos dejar ya esa actitud arrogante. Necesitamos tener una actitud perfecta. Ese es el primer personaje que cobra escena en estos versos que tomamos. El último personaje, pero no menos importante, Jesucristo. Jesucristo y su actitud perfecta, una actitud de misericordia. Jesús entendió a distancia que este hombre que se estaba acercando a él era un hombre sin esperanza. Era un hombre que había sufrido marginación. Esto quiere decir que Jesús, cuando tú te acercas a Él entiende a distancia cuál es tu actitud. Él entiende a distancia cuáles son tus intenciones. Jesús, cuando ve de que Él se acerca con aquella actitud humilde, sencilla, humillado, despojado de una actitud prepotente, con rostro a tierra, Jesús viene y toma una actitud perfecta, una actitud de misericordia. Y en el verso 13 vemos registrada esa bella actitud de misericordia que tuvo con aquel hombre. Extendiendo él su mano, dice, y le tocó. A Jesús no le importó de que la religión decía que no se podía tocar a un leproso, porque el que tocaba una silla, una mesa donde había estado un leproso era declarado inmundo también por los líderes de aquel tiempo. Pero a Jesús no le importó eso. Jesús viene y lo toca, porque Jesús fue movido a tanta misericordia por la actitud humilde, la actitud perfecta que fue encontrada en este hombre leproso. Le tocó y le responde al hombre leproso y le dice, quiero, porque el leproso le dijo, si quieres. Jesús le dijo, quiero. Y el hombre leproso le dijo, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, sé limpio. Y dice que la lepra al instante fue quitada de él. Él fue limpio. El poder de Jesús sigue siendo el mismo, hermanos, amados amigos, sigue siendo el mismo. La misericordia de Jesús sigue siendo la misma. Las necesidades del ser humano, no puedo decir que son las mismas, han empeorado. Se han masificado las necesidades del ser humano. Pero hay algo que es difícil encontrar ahora, y es la actitud del leproso. Esa actitud es la que Jesús anda buscando en cada catarineco, en cada jutiapaneco, guatemalteco y en cada ser humano. A nivel mundial, Jesús anda buscando esa actitud, una actitud perfecta. Una actitud perfecta que se humilla, hace que se humille la persona, hace que esté consciente de su necesidad, hace que esté consciente de la soberanía de Dios, hace que esté consciente que Dios tiene el poder para responder, para brindar la ayuda, para sanar, para obrar un milagro, para arrancar de raíz el COVID-19. Pero la actitud en la que nosotros quedamos en deuda, la actitud perfecta. Quiero concluir con lo siguiente. Jesucristo sana a este hombre lleno de lepra, marginado por la sociedad, marginado por la religiosidad de aquel entonces. Y Jesús decide sanarlo. Jesús quiere obrar en tu vida. No importa cuánta gente te haya marginado por lo que tú eres, por la enfermedad que tienes, por la posición económica que tengas o no tengas, a la familia a la que pertenezcas, al rango social en el cual tú estés. Jesús puede obrar en tu vida. Jesús puede transformarte. Jesús puede cambiarte.
Porque la actitud perfecta de Jesús no ha variado. Esa actitud de misericordia que se mueve a obrar donde hay necesidad. Pero necesitamos tener una actitud correcta. No le exijas a Dios, porque Dios no tiene obligación de nada. Acércate como este hombre se acercó. Póstrate ante Él con una actitud de humildad, despojándote de todo orgullo, de toda autosuficiencia, despojándote de confiar en el hombre, de confiar en lo que posees, en lo que eres, en lo que sabes. Acércate a Él, reconociendo que Él es el único quien tiene el poder, no solo para transformarte, para cambiar tu vida, para poder darte lo que necesitas, sino también para traer un milagro global para erradicar el COVID-19. Una actitud perfecta que te lleve a reconocer su soberanía, que si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres puedes proveerme, si tú quieres puedes transformar mi vida, puedes restaurar mi hogar, si tú quieres puedes responder la petición de mi corazón, si tú quieres puedes permitirme esto o aquello. Esa es la actitud perfecta, esa es la actitud que Dios está buscando en nosotros como seres humanos. Esta es la palabra de Dios esta noche. Necesitamos tener la actitud perfecta. Quiero orar contigo. Jehová Dios y buen Padre, gracias. Gracias por esta palabra que has traído a nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones, estamos seguros que tú estás allí cerca de nosotros para escucharnos. Que a pesar de nuestra altanería, de nuestra prepotencia, tú sigues allí con paciencia, esperando, Señor, que nosotros levantemos nuestras manos y que humillemos nuestro corazón, que nos despojemos de toda autosuficiencia. Y no solo de diente al labio confesemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres el Dios de Santa Catarina, que tú eres el Dios de Jutiapa, de Guatemala, que tú eres el Dios de toda la raza humana, sino que tenemos que confesarlo y ejemplificarlo con nuestra actitud, humillándonos ante ti. Declarando, Señor, que si tú quieres, confesando que si tú quieres sanar, que si tú quieres transformar, si tú quieres obrar un milagro global, Señor, nosotros es eso lo que necesitamos. Y que tú serás nuestro Dios al hacerlo, pero si no lo haces, también continuarás siendo nuestro Dios, porque sin ti no somos nada. Eres tú quien le has dado propósito a nuestra existencia. Eres tú, Señor, quien nos has ayudado a poder tener una dirección correcta en esta vida tan difícil. Eres tú quien has provisto para nuestras necesidades. Yo te ruego bendición por cada hermano, cada amigo, que ahora toma esta palabra y decide tener una actitud diferente. Que ahora toma esta palabra y decide cambiar, decide accionar por ser mejor en cuanto a sus actitudes que ha tenido ante ti, Señor. Amado mío, gracias por cada hermano y amigo que están en esta noche conectados, que han recibido tu palabra. Te ruego que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición integral sobre cada uno de ellos. Bendice sus familias, provéeles de todo lo que ellos necesitan. Ministralos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu presencia dentro de cada hermano y hermana sea más que suficiente para poder mitigar la preocupación, para poder mitigar, Señor, el caos a nivel global que estamos viviendo. Que esta situación difícil, Señor, sea un detonante para que aprendamos a depender de ti.
que sea un detonante para que nosotros creamos fielmente que no debemos de jactarnos del día de mañana, sino que debemos de vivir un día a la vez. En el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Padre. Desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Agradecemos por ser nuestro Dios, por estar con nosotros. Gracias, amado mío, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, esta ha sido la reflexión de la palabra de Dios en esta preciosa oportunidad. Esperamos en el Señor seguir conectándonos. Primero Dios, nos volvemos a conectar el día domingo. Y sigamos conectados con la presencia de Dios todos los días, hermanos. Hablemos con Dios. Derramemos nuestra alma delante de Él, a nivel personal, a nivel familiar. Saquemos el mejor provecho de esta situación. Que la iglesia lejos de detenerse, antes bien estamos siendo fortalecidos, estamos siendo armados con armas celestiales para poder seguir pregonando el mensaje de salvación y estar preparados para el encuentro con Jesucristo. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y que tengan la mejor de las noches. Los queremos, los amamos y extrañamos bastante. Dios les bendiga.